En el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato en este día martes, que normalmente lo hacemos grabado con algún personaje que lo tenemos previsto en otros espacios, pero en esta ocasión tenemos un personaje y invitado especial con quien vamos a dialogar, vamos a conversar de cosas muy interesantes. Ojalá lo hubiésemos hecho esto en el Día de los Difuntos, pero no coincide, así que igual lo vamos a conversar. Estamos con Daniel Rivera Albuja, con él vamos a conversar, pero para que lo conozcan, en principio le conectamos en la cámara y segundo le preguntamos: ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, Orlando, mucho gusto. Saludos a las y los oyentes de tu programa. Para mí es un gusto estar aquí en la radio. Muchas gracias por la invitación. Y como tú dijiste, bueno, tal vez no es Día de Difuntos, pero yo creo que siempre hablar de la muerte y conocer la maravillosa y espectacular tradición funeraria que tenemos a nivel del país y a nivel de la provincia puede ser cualquier día. Claro, claro que sí. Además, digo esto sin afán de meternos en ese nivel. En los últimos tiempos hemos vivido situaciones muy dolorosas, lamentables, dramáticas, muertos, más de 2,000 muertos en acciones violentas. Evidentemente nos coloca en una situación bastante complicada. Pero tú mencionabas algo que es importante también. Tú dices, por ejemplo, que no necesariamente en tiempos de muertos, sino no solamente es una tradición funeraria en el Ecuador, también es una tradición funeraria en América Latina. Es decir, nosotros desde la colonia para acá tenemos esa tradición, la percibes así, por ejemplo, lo que significa la muerte en México, lo que significa la muerte en Colombia, en otros países. ¿Crees que efectivamente es más allá de las fronteras esta tradición? Sí, por supuesto. Evidentemente tienes toda una riqueza cultural, social, antropológica, histórica, en torno a las tradiciones, a la muerte, a la forma de experimentar esta muerte. Ha sido algo que además ha cambiado, ha sido algo que incluso tiene que ver con la moda, ¿no? Sí. O sea, seguramente para nuestros abuelos o bisabuelos, cremarse, por ejemplo, era algo que no estaba en sus... Ellos preferirían enterrarse en la tierra. Claro, era casi entonces, como un pecado. Claro, exactamente. Una ofensa por supuesto, a la persona que muere. Sí. Entonces ahora tienes, en cambio, muchas personas quieren cremarse y tienen esta idea de incluso de sembrarse en un árbol, que sus cenizas se vuelvan un disco incluso, o un diamante. Entonces, sí, es verdad. Ahí puedes ver que más allá de las fronteras del Ecuador, sí, hay toda una riqueza en cada uno de los países. Claro. En donde haya una población, siempre va a haber algo que tenga que ver con la muerte, porque es algo que es lo único que tenemos, una certeza tan grande que tenemos en la vida. O sea, nacemos con la única certeza, que es la de morir en algún momento. Exactamente. Tarde o temprano, más cerca, más lejos, efectivamente es así. Ahora, para no abundar en los temas que vamos a abordar, tú tienes una fundación y además hay una red ecuatoriana de cultura funeraria. La Fundación Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria está plantada, está instalada, ha venido desarrollando algunas actividades. Cuéntanos, ¿cómo es que alguien se propone hacer una fundación de cultura funeraria y al mismo tiempo se crea una red de esta cultura funeraria? ¿Cómo es que nació esto? A ver, esto nació por iniciativa de Leonardo Saltumbide. ¿Ya? Él es el coordinador académico actual de la red. Él es un estudioso del tema de la muerte y todas las implicaciones que esto
tiene que ver. No es que somos unas personas góticas o tristes o que hacen apología de la muerte. O que hacemos apología de la muerte, no, claro. Sino que justamente lo que hacemos y buscamos es comprender a la muerte como lo que decía el promo, ¿no? Como esta gran maestra, como esta gran actitud frente a la vida. Sí. ¿Por qué? Porque cuando uno se da cuenta de que es finito, o sea, nos quitamos esta idea que el capitalismo nos da. O sea, que es mortal. Que eres mortal, exactamente. Claro. La aspiración es a ser inmortal, claro, y por eso se crean una serie de cosas. Por supuesto. Entonces, bueno, se constituye esto más o menos hace unos 15 años. ¿Ya? Se constituyó con un primer estudio que se hizo a nivel del país, que fue una catalogación en ese entonces con el FONSAL, con el Fondo de Salvamento del municipio de Quito. Claro, eso fue en la administración de Augusto Barrera, si no me equivoco. No, mucho más posterior. Sí. Ya. Entonces se hizo esto y luego como que empezamos a encontrar a diferentes personas, a diferentes académicos que lo trabajaban ya a nivel de Iberoamérica. Ya. Entonces ahí se nos propone que hagamos esta red. Esta red es una red académica que tiene su base aquí en Quito, pero que tiene diferentes representantes, por ejemplo en Tulcán, que está Jaime Iturralde, en Cuenca, que está Macarena Montes, está sí. Elsa Sinchi, está René Tello, que es del municipio de Cuenca. Sí. Tenemos en cambio en Guayaquil, Paola Martínez, en fin, o sea, en Azogues, en diferentes espacios del país. Entonces lo que se busca y lo que generalmente hemos intentado hacer desde el 2017, que fue el primer encuentro nacional de cultura funeraria, fue conocerlos, establecer vínculos. Porque antes cada cual actuábamos por separado. Claro. Nos encontrábamos en estos encuentros iberoamericanos que te digo que se hacen cada año a nivel de diferentes países. Este año toca México. Ya veremos cómo llegar a México. Sí, porque además yo viví una época, un corto tiempo en México, y a mí me sorprendía, te lo digo, Daniela, es una cosa impresionante, toda la cultura, la artesanía, la parnafernalia, los procesos que se integran alrededor de la muerte, y no en un tono de luto, ni tampoco de dolor, sino incluso hasta de orden festivo. Claro, bueno, México tiene... Justamente este año celebra la declaratoria de Día de Muertos como Patrimonio de la Humanidad. Claro. Por eso nos han invitado y por eso se va a hacer ese encuentro año. Qué bien. Pero bueno, o sea, te soy sincero, Orlando, aquí en Ecuador tenemos muchísimas tradiciones, muchísima riqueza, que te aseguro que si los mexicanos o los españoles o los argentinos visitarían este país, que ojalá se pueda hacer en algún momento, se quedarían asombrados. Claro. De eso vamos a hablar, Daniel, vamos a hablar. Lo que sí me gustaría, porque nuestra audiencia efectivamente, si me van pasando los comentarios que tenemos ahí, también ayuda mucho para la conversación, es ¿por qué tú? ¿Por qué te involucras tú, Daniel, en este tema? ¿Por qué Daniel Rivera se involucra en esto? ¿Por qué se mete? ¿Cuándo nace? ¿Por qué nace esta inclinación, llamemos, a la cultura funeraria? ¿Cómo es que surgió esta cosa en tu vida? A ver, esto surge cuando yo tenía más o menos unos 14 años. Ya. Yo estaba obsesionado con Eva Perón. Fui a conocer en ese momento el cementerio de Recoleta en Argentina. Claro, la tumba de Evita está exactamente. De América Latina, sí. En ese momento no era tan turístico como es ahora es mucho más turístico. Sí, claro, hay tours, exactamente. No, en esto no había ningún tour. Yo la busqué a mis 14 años, casi que preguntando a la gente que trabajaba en el cementerio. Ya. Entonces, luego fue como que algo que siempre me llamó la atención. Yo soy muy melómano. ¿Y por qué le fuiste a ver a Evita Perón? Porque a mí me llamaba la atención su vida. Me llamaba la atención... ¿Con 14 años? Con 14 años, ajá. Yo sí. Yo soy muy melómano. Entonces, en ese entonces yo tenía mucho vínculo con la Argentina. Tengo todavía mucho vínculo con la Argentina. Y me interesaba mucho el tema de Evita, por el tema sobre todo ideológico. Yeah. Entonces, y me interesaba Mercedes Sosa. Entonces... En ese entonces todavía Mercedes vivía, yo igual aproveché para visitarle a ella. Y bueno, luego con el paso de los años
cuando empecé la universidad, justamente una de mis profesoras me invitó a trabajar con ella en una organización con la que trabajaba, de la cual luego ya fui parte oficial, que se llamó GEScultura. Y entonces, en una ocasión que Leonardo tenía que hacer una investigación y un levantamiento fotográfico, me dijo, oye, no hay nadie que pueda sacar las fotos, ¿te animas a venir? ¿Tienes inconveniente en ir a trabajar en el cementerio? Y le dije, no, la verdad no, nunca. O sea, yo siempre con mi abuela, mi tía abuela, que fallecieron el año pasado y que en paz descansen, ellas, por ejemplo, siempre me invitaban a que les acompañe a revisitar las tumbas, a arreglar las tumbas, este tipo de rituales que se hacen. Claro. Entonces yo les dije como no tengo lío. Entonces me dijo, bueno, entonces puedes sacar las fotos, y así empezó. Y luego lo que yo hice un poco cuando se acabó GEScultura, terminamos saliendo de GEScultura con Leonardo y con otro compañero que se llama Abel Ramírez. Lo que hicimos fue como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Empecemos a trabajar de lleno en este tema. Leonardo me propuso en el 2017, cuando empezó lo del primer encuentro, me propuso ser coordinador nacional, y yo le dije que de acuerdo. Entonces por ahí arrancó todo. En ese año fue en Montevideo el encuentro nacional. Ya fui con otra visión, por supuesto, al cementerio de Recoleta. Iberoamericano, sí. El encuentro iberoamericano fue en Montevideo. Fuimos al cementerio, por ejemplo, fui a ver la tumba de China Zorrilla, que es de esta actriz uruguaya, claro, en el cementerio general. Sí, le fui a dejar un clavel, me interesaba buscar la tumba de Cita Rosa. Fui igual a dejar unas flores para Mercedes Sosa en la Costanera. Sí. O sea, digamos que, quiera o no, la muerte ha estado ahí manejándose por donde yo he estado. Luego en 2018 ya me empecé a motivar a investigar ya. Lo primero que hice fue mezclar, evidentemente, la música con la muerte. Hice una investigación con los colegas y la comuna de Llano Grande, a quienes les mando un saludo enorme. Sí, de eso vamos a hablar, porque también yo estaba investigando 2 o 3 cosillas por ahí, y el día que nos vimos, que nos encontramos y que además nos conocimos con gran suerte, tú me mencionabas eso y me quedé preocupado. Pero a ver, ahora que son ya las 18:15, entremos a los temas así como más profundos de lo que estamos hablando. Y de entrada te haría la pregunta lógica, común, corriente: ¿qué es la muerte para Daniel? Bueno, la muerte para mí es la trascendencia. Es lo que te permite realmente saber que vale la pena vivir. Es decir, yo cada mañana que me levanto sé que es un día que puede ser más o menos. Puede ser el último también. Puede ser el último, exactamente, claro. Porque evidentemente, como tú mencionaste al inicio, estamos viviendo momentos muy violentos a nivel del país. Sí. Eso hace que la violencia estructural de la cual podemos ser víctimas cualquiera de las personas que estamos escuchando el programa. Entonces, o de un accidente. Porque, por ejemplo, a mí me sorprendió y me dolió muchísimo cuando, todos saben, por supuesto, que aquí en Quito, en la avenida Chiris y Portugal, pasaba un joven, creo que tenía 20 años o 19, no me acuerdo, y de pronto le cae una cosa de arriba del último piso y se muere. Entonces, cosas de esas, dice, qué absurdo que es que le llegue la muerte a uno así. Claro, en realidad la muerte es sumamente puntual. Ajá. O sea, es algo que no podemos comprender, pero para mí la muerte es este espacio que me permite a mí darme cuenta de todas las cosas que he hecho. Es decir, todo lo que he hecho y todo lo que me queda por hacer. Es decir, vivir al máximo. No te estoy diciendo o no estoy sugiriendo que, por ejemplo, si te encanta comer chocolates, te comas toda una caja de chocolates. Claro. Sino que si te encantan los chocolates, te comas un chocolate y lo disfrutes al máximo. Claro. O sea, lo saborees, lo disfrutes. Si quieres una conversa con alguien, la disfrutes a cabalidad, porque puede ser la última. Exactamente. Así entonces, claro. Yo, por ejemplo, yo soy alguien que intenta viajar mucho. Ajá. Y me dicen, pero si esperas el próximo año, yo digo, no, es que el próximo año yo no sé qué vaya a pasar. Así es. Entonces, cuando tú dices, perdón que te interrumpa, Daniel, sí. Cuando tú dices la muerte es la trascendencia, pero la trascendencia es para los vivos. Exactamente. ¿O estás hablando más bien filosóficamente? Filosóficamente, estoy hablando filosóficamente. Cuando te hablo de trascendencia, te hablo filosóficamente. Yeah. Y además que finalmente la muerte es esta
este gran espacio que nos permite también reflexionar cuando alguien fallece. O sea, yo creo que si hay algo que hay que entender también es que, por ejemplo, el cementerio no es un espacio para los muertos, es un espacio para los vivos. Porque por eso tienes camineras, por eso tienes oraciones, por eso tienes fotografías. Exacto, sí. Además me gusta esto que lo conversemos de este modo porque así como tú, yo cada vez que voy a un país visito un cementerio. Pero yo tengo unas predilecciones, unas inclinaciones para visitar. Por ejemplo, fui a Italia y revisité la tumba de Gramsci, de Antonio Gramsci, y a mí me conmovió por dos razones. La primera es por todo lo que implicaba en mi vida Antonio Gramsci, y la otra que te vas a sorprender, y creo que esto no es nada del otro mundo. Ese día un gatito cuidaba la tumba de Antonio Gramsci. Estaba ahí, no se movía, le tocábamos con una amiga que fuimos a visitar y no se movía. Nos fuimos a dar la vuelta buscando de otro escritor italiano, y cuando regresábamos el gato seguía cuidando la tumba de Gramsci. Entonces, este tipo de cositas, como tú dices, no son para los muertos. Los cementerios no son para los muertos, sino para que afirmemos nuestra condición de seres vivos. Claro, afirmemos de alguna manera también esta finitud que debemos tenerla en cuenta, porque lamentablemente vivimos en un mundo actualmente que nos hace creer que somos inmortales y no es tal. O sea, además nos hacen creer que podemos vivir toda la vida. Por supuesto. Y de cualquier manera. Creo que también la pandemia, o sea, es algo que nos hizo darnos cuenta. O sea, por ejemplo, a mí me da un poco de risa, me parece hasta algo cómico y anecdótico, si quieres. A mí, por ejemplo, en estas dos muertes cercanas que tuve de tus abuelos, de mi abuela y de mi tía abuela el año pasado, al que le encargaron hacer todo el tema del trámite, todo el tema del discurso, todo fue a mí. Porque me dijeron como tú sabes de eso. Entonces, claro, yo lo entendí también como la posibilidad de hacer que la gente también asuma la muerte de estos dos seres queridos, amadísimos, que están ahí. O sea, es algo que también necesitamos saber, ¿no? O sea, estas oraciones, estos relatos, esta música, este contacto. Mira, nos hace la tumba de Antonio Gramsci, sí, mira en la pantalla, sí. Qué mira bien. Eso, bien, gracias por hacerla. Y también, por ejemplo, yo me fui a la tumba de Borges en Ginebra. En Ginebra, claro. Y te cuento que ese día estaba cerrada el cementerio, que ahora no me acuerdo el nombre del cementerio, y con un amigo, Víctor, me dice, no, porque ya no tenía más tiempo, entonces nos metimos por un lado, así ya entramos y fuimos a visitar la tumba de Borges, que para mí es como el escritor preferido de toda mi vida. Entonces, ese tipo de cositas, por ejemplo, le hacen a uno sentir de otra manera esta relación, no con los muertos, sino con la muerte. Claro, bueno, ahorita que hablas de escritores, Gabriela Mistral lo decía, ¿no? Decía que cuando uno vaya a un país debe visitar un mercado, me parece que es un cementerio y una plaza, para como entender. Sí. Y realmente te hace entender. O sea, visitar el cementerio te hace entender incluso el tema social, el tema político. Yo, por ejemplo, el año pasado yo estuve en Chile, fui al cementerio general a visitar la tumba de Víctor Jara. Víctor Jara, estuve ahí también, sí. Entonces, y ahí también está Violeta Parra. Sí. Está Allende, están algunos personajes. Está Miguel Enríquez, el secretario del exactamente. MIR. Claro. Entonces, ahí ves, por ejemplo, hay algo bien interesante. Por ejemplo, entiendes a través de la tumba de Víctor Jara por qué está enterrado en la zona de desaparecidos de la dictadura. Ahora está ahí Joan Jara. Yo casualmente, de casualidades, yo llegué ese día a Santiago y había fallecido Joan Jara. ¿Ah, sí? Sí. Mira eso. Entonces yo pude ir a presentar mis respetos, mi admiración en su lecho, en el velatorio, y claro, ahí entiendes muchas cosas a través de eso. Estamos poniendo la tumba de Víctor Jara. Claro, esa es ahora ya es en otro espacio. Sí, porque la pasaron a otro sitio donde está lleno de flores, de banderas, hay una guitarra también, si no me equivoco ahí, ¿no? Esa creo que es la tumba antigua. Sí, es verdad. Pero estaba en una zona popular, digamos. Claro.
Ahora, en función de lo que estamos conversando, también esta relación con los cementerios es de donde se expresa tu trabajo, donde se está planteando tu trabajo. Y tú decías al principio que si los mexicanos y los argentinos conocieran las tradiciones funerarias del Ecuador, se sorprenderían o nosotros tenemos más. ¿Por qué haces esa relación? ¿Qué es lo que caracterizaría o nos identificaría y nos particularizaría con respecto a esos dos países o a otros más, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, primero el tema de la relación que tenemos con la tierra. O sea, por ejemplo, las tradiciones que tienes, por ejemplo, musicales en la costa, por ejemplo, el tema de los altares, claro, que igual en Santa Elena, también hay altares aquí en la provincia de Pichincha, sí, ¿no? Sí, o sea, pero te estoy nombrando algunas. Por ejemplo, tienes los chigualos, los alabaos, que compartimos con Colombia, con la parte pacífica de Colombia, Esmeraldas. Pero que además tiene su origen en lo afro, en lo claro, africano. Por supuesto. Claro, entonces tienes esa parte, tienes la parte de los de toda la tradición, en cambio, si quieres más mestiza, más nacional, que es la colada morada y la guagua de pan. Justamente una amiga mexicana me decía como, ay, yo vi, o sea, por ejemplo, compartimos la guagua de pan con la tanda guagua de Bolivia, por supuesto, o sea, sí, porque es el tema andino y si lo quieres ver así. Esa tanda guagua es más grande. Es más grande, exactamente. Además, sí. Yo he estado en Bolivia y difuntos también. Entonces, pero la realidad es que, por ejemplo, la colada morada no. O sea, es muy propia. Es muy propia nuestra. Y muy propia de la sierra ecuatoriana. De la sierra ecuatoriana. Y no ahora es de la parte norte de la sierra ecuatoriana, es decir, Pichincha, Imbabura. Sí, así es. Entonces, claro. Pero igual tienes eso. Tienes el champús, por ejemplo, que es del norte, que está en Otavalo, claro, Imbabura y Carchi. Exactamente, es el champús, por ejemplo, que es algo que yo, por suerte, mi familia paterna es de Otavalo, entonces yo sí he probado el champús. Yo también he probado, pero he probado en el Carchi. Claro. Claro. Bueno, al final ya buscarle el origen ya es muy difícil. Sí. Pero tienes estos, o sea, tienes estas prácticas, tienes incluso tradiciones orales que tienen que ver con cuestiones incluso que tienen que ver con moral, con ese tipo de cosas. Pero yo considero que sí tenemos que darnos cuenta y reconocer la importancia que tenemos, que no está reconocida por la UNESCO, si quieres así verlo, pero que igual tiene que ser reconocida por nosotros mismos. O sea, a mí sí me da un poco de preocupación imaginarnos en que toda América Latina solo tenga calacas. Se perdería el sentido de la calaca mexicana. Claro que sí. O sea, porque además nosotros cuando hablamos de muerte en el Ecuador, en la zona, digamos, andina, no vemos al esqueleto. No, por supuesto que no. O sea, el esqueleto ya es una cosa como de la degradación del cuerpo. Pero acá no le ponemos al esqueleto. Más bien es como justamente el papel que toma la guagua de pan es esta ancestralidad, esta comunicación con el ancestro. A mí también me preocupa cuando te dicen que están comiendo con el muerto. No es de eso, estás compartiendo con una comunidad yacente. Claro. Es una comunidad. O sea, el muerto no va a comer, el muerto no va a... No, claro, o sea, no, pero vas a conversar con él, vas a contarle y esta persona te hace soñar incluso. Porque, a ver, si estamos en esa lógica y para hacer la pausa más adelante, el rito funerario es lo que cuenta aquí. ¿De qué manera se ha ido construyendo y al mismo tiempo deconstruyendo el rito funerario tradicional del Ecuador desde la colonia para acá? Porque buena parte de lo que nosotros hemos vivido como ecuatorianos, como geografía, etcétera, es que eso ha estado marcado por el colonialismo. Es decir, la colonia española nos obligó incluso a que esos ritos funerarios sean de un modo que no se compartía con los blancos mestizos de la colonia. Y las poblaciones indígenas hacían incluso sus ritos funerarios como escondidos, como aparte, ¿no es cierto? Así era. Claro, o sea, lo que hay a través de las crónicas y a través de los archivos es que, o sea, te cuentan esto, ¿no? Que hay digamos, estas interacciones, estas negociaciones a nivel filosófico, a nivel ritual. Yo creo que obviamente se han ido modificando, han ido por ejemplo, no sé, antes seguramente era común que le den el champús
al ser querido porque era su bebida favorita, por ejemplo. Ahora le dan un refresco gaseoso. Sí, no voy a decir la marca. Sí. Entonces, sí, pero ahí es, o sea, yo creo que ahí sí debemos como entender que en realidad la profundidad de entregar algo que le gustaba al ser querido, ese es el punto importante. Más allá de que puede entenderse que hubo una influencia del rito católico en torno a cómo se construyeron los cementerios, a cómo se fueron formando el ritual de llevar el cuerpo, de cómo trasladarlo, de cómo prepararlo, pero evidentemente también hubo una influencia desde la población local, o sea, desde nuestros ancestros. Sí. Y entonces ahí ves cómo hay estas negociaciones. Incluso hay cuestionamientos actualmente de cómo debe manejarse con esta nueva, en esta nueva etnogénesis que se están dando desde las poblaciones indígenas, que es muy importante, que están buscando recuperar muchos ritos, o sea, por ejemplo, el hecho de lavar a los cuerpos, el tema de recorrer la casa, recorrer los espacios, caminar 2-3 pasos atrás. Que bueno, que hay estos registros. Y que han ido sirviendo para que también las poblaciones vayan como un poco reafirmando su posición. Claro. Pero a ver, Daniel, vamos a hacer una pequeña pausa, nada más por cuestiones de orden técnico, nada más. Cuando son las 18:29, vamos a volver enseguida para seguir conversando con Daniel Rivera de un tema que lo señalamos al principio, no es muy común tratarlo en estos espacios, en los medios, menos en otro relato que normalmente se va a identificar como un tema político, pero que sí me interesa porque efectivamente Daniel tiene muchas cosas que contarnos, pero sobre todo reflexionar conjuntamente sobre algo que nos toca a todos, nos ha tocado de una u otra manera, pero estamos aquí, que es la muerte. Y hablando de culturas funerarias, tenemos otras preguntas para Daniel. Vamos a la pausa, enseguida volvemos aquí en otro relato. Ya volvemos. No se vaya. Esto es Otro Relato. Inicio del espacio promocional y publicitario. Radio Pichincha. Fin del espacio promocional y publicitario. Regresamos. Otro relato con Orlando Pérez. (18:31). Gracias por los comentarios, gracias por las sugerencias. También tengo algunos mensajes acá en los grupos de WhatsApp que nos acompañan normalmente en esta emisión, en la tradición que es hacer radio en Ecuador. Por supuesto, miren, ahí está Alejandro Vargas, interesante tema, excelente participación de Daniel. Saludos desde México, elegidos presentes. Bien, gracias Alejandro, bravo Dani, saludos Esteban Chávez, Mónica Cano, qué interesante, la muerte es parte de la vida. Y cuando cargamos dolor profundo por la pérdida de un ser amado, no encontramos consuelo y un colibrí aparece de pronto en el jardín y se queda, trae paz. Gracias Mónica por ese comentario. MB Producciones, sin duda alguna la muerte es tema profundo que tiene muchos misterios y eso nos apasiona. Zeneida también, interesante tema, la muerte es el fin de la existencia, pero bueno, también hay otras discusiones. Ahora bien, te voy a hacer una pregunta un poco provocativa y la planteo así para que se entienda por qué quiero plantearle. La muerte también es política, porque la muerte adquiere una trascendencia en la vida social de las sociedades, valga la redundancia,
Sobre todo cuando hay personajes que uno preferiría mantenerlos vivos siempre, pero el día que se mueren adquiere una connotación política. Te voy a referir 2 o 3 casos en el Ecuador que han sido importantes. Lo de Fernando Villavicencio, por ejemplo, es un caso cercano, no quiero entrar en las polémicas, pero adquiere una trascendencia política. La muerte de Jaime Roldós fue un acontecimiento muy político, porque quedó latente en el ambiente el hecho de que él pudo haber sido el mejor presidente de la historia, etcétera, etcétera. A diferencia de la muerte, por ejemplo, la otra que cito es de Velasco Ibarra, que muere, digamos, como un personaje importante, que no se queda desprestigiado por su conducta, sino que la muerte lo eleva a otra categoría. Por eso te preguntaría, ¿hasta dónde tú has reflexionado la muerte como una expresión política también? Bueno, para mí la muerte es política. Ya, o sea, es el último acto político. Es el último acto político que realizas tú como persona, como ser humano, ¿no? Uh-huh. Y en base también a lo que tú hayas realizado en vida, te dirán si eres bueno o malo. Claro. Pero ahí cabe la otra cosa que es, no hay muerto malo. Yo no creo en eso. Ajá, por ejemplo, yo discrepo totalmente en que no hay muerto malo, sí hay muertos malos. Probablemente lo que yo diría es que no hay muerto malo quizá para alguien a quien tú personalmente hayas conocido y hayas querido mucho. Para esa persona tal vez tuvo muchos errores, pero para ti no es malo. Ajá. Pero ya si hacemos un análisis más, digamos, fuera de ese lado, uh-huh, sí puede ser malo. Es decir, a ver, yo lo que... No, vamos a ¿qué es la muerte política? ¿Qué significado le das a eso? Yo creo que la muerte como tal es, o sea, la muerte política es una posibilidad de trascender de manera pública. O sea, porque claro, la muerte en su momento históricamente fue pública, ahora es una muerte privada, uh-huh, porque ya no se pone en evidencia, uh-huh, salvo en contadas ocasiones como en los personajes que tú mencionaste, claro, que son públicos y por tanto su muerte es pública, claro, por tanto es política, uh-huh, y generan actitudes a favor o en contra. O sea, genera conversación pública. Claro, claro. Y entonces te dicen, por ejemplo, no, es que él era tal o era bueno, era esto, cada hubiera uno sido el tiene mejor. La versión claro, por supuesto. Sí. Y más allá de eso, la muerte al estar relacionada con lo político también te hace ver hasta qué punto cierto personaje puede ser usado posteriormente con fines políticos. Claro, por ejemplo, Velasco Ibarra con el velasquismo, Jaime Roldós con el roldosismo, y como tú mencionaste, al que fue candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, desde los movimientos políticos que les interesa manejar su imagen. Claro, claro. Entonces, se da uso a este... ¿Es la primera vez que se da uso, o en este siglo es el que se le da uso a un muerto? Uh-huh. No. Siempre se le ha dado uso al muerto. Sí. O sea, desde la época de mismo Jesús. Por supuesto. O sea, cuando muere Jesús se hace uso político por supuesto, de la muerte, de la crucifixión de Jesús, y se hace toda la tradición judeo-cristiana. Por supuesto. Claro. Tienes igual cuando Atahualpa fallece. O sea, uh-huh, si es que vamos con un poco más de historia local, ancestral, histórica, tienes a Atahualpa, Rumiñahui, tienes a Pizarro en el Perú. Ajá. Entonces... tienes usos políticos de la muerte. Tienes, por ejemplo, a Frida... Lo que tú mencionabas de Evita, cuando muere Evita, se constituye todo todo un mito. Un mito. Entonces, la constitución del mito político también tiene que ver con la muerte. Claro. O sea, el momento en que muere una figura política empieza a ser el mito. Exactamente. Claro. Exactamente. Claro, y eso lo puedes ver en todas las figuras políticas que han ido dando pie, o sea, por ejemplo, León Febres Cordero, o sea, los que han fallecido. Pero también son los políticos que mueren jóvenes, ¿no? Sí, no, por supuesto, claro, o sea, porque le generas también una idea de que no era su tiempo de. Claro. Entonces, y además, si mueren y además si es que se le aumenta con un tema más trágico o violento, o que no se estaba esperando. Inesperado. Accidental. Claro. Por supuesto, va haciéndose un... Pero Daniel, una de las cosas que también están en disputa, más que disputa, en discusión en esta época, es los temas de género. Uh-huh. Y yo quisiera conocer tu opinión, hasta dónde, por ejemplo, la muerte también adquiere un sentido de género, porque cuando muere un hombre, cuando muere una mujer, en el ritual
¿Hay diferencias, no hay diferencias? ¿Cómo se ve? Porque te digo, esto no es lo mismo que te muera tu madre a que se te muera una prima, en términos absolutamente incluso filosóficos, ¿no? No es lo mismo. ¿Cómo ves esa relación de género a la hora de la muerte? Pero eso es clarísimo que o sea, la muerte también tiene un espacio el género tiene un espacio en la muerte. Ajá. Iba a decirlo al revés. Ya. El género tiene un espacio en la muerte. A ver, explícanos de eso. ¿Por qué? Porque evidentemente, como tú mencionaste, no es lo mismo que... Yo te puedo decir que seguramente si una persona o alguno de los oyentes visita un cementerio el Día de la Madre, no va a ser igual que en el Día del Padre. Por ejemplo. Yeah. Ahora, eso por ejemplo, por un lado. Por otro lado, tienes también en la forma de estos cantos, relatos que hace la población indígena, cuando relatan sobre los hombres, se refieren en algunos términos a cuando es un hombre. Ajá. Por ejemplo, dicen, él va a ser el que me cuidaba, mi bastón, mi apoyo. Y cuando es una mujer, dicen, se fue la que me acompañaba en el espacio, por ejemplo, de la cocina, que es un espacio evidentemente relacionado a lo femenino. Que es el núcleo Es el familiar. núcleo, exactamente. Se va quien me ayudaba, me acompañaba. No es el bastón, es quien acompaña. Entonces, claro. tienes eso. Y por último, cuando hablamos ya de género, también tiene que ver con cuando una persona, por ejemplo, que es trans, fallece, no necesariamente al momento de fallecer su nombre con el que es conocida, su nombre público, su nombre elegido, no necesariamente es respetado por sus familiares. Porque ponen el nombre... ponen su nombre, el de la partida de nacimiento. Claro. Uh-huh. Su nombre muerto, su death name, se dicen. Entonces, ahí también tienes un tema de género, porque no hay... hay un respeto también a los estéticas de género. Por ejemplo, te dicen, no, pero no le ponga, ahora no, pero algún rato a mí me comentaron que, por ejemplo, le cuestionaron a alguien que su mamá iba a ser enterrada con un pantalón y no con falda o con vestido. Entonces, porque eso que mencionas es muy interesante. Estaba viendo el otro día una serie donde le obligaban a la persona a ponerle la ropa interior de la persona fallecida. Y ella decía, pero ¿para qué le vamos a poner ropa interior si ella siempre quería estar libre? Ella andaba suelta. Claro. Entonces solamente era un velo que le ponían encima. Es un tema estético también. O sea, el tema estético tiene que ver con el género. Entonces, por ejemplo, no le ponga tanto maquillaje, no le pinte. Si es un hombre, por ejemplo, evitan pintarle los labios, como le pintan a una mujer. Claro, es verdad. Esos ya son prácticas de la tanatopraxia, pero... Claro. Pero también tiene que ver ahí la familia, porque les dice, ¿no? Por ejemplo, no, yo no quiero que le pongan así, que le maquillen o así. Entonces, o se maquillaba así. Yo estoy seguro que si a mí me van a enterrar, yo les digo lo único que no quiero, si me van a enterrar, que no me pongan un terno para... Claro, sí, pero yo no uso, ahora ¿no? Podemos decir eso. Claro. Pero seguramente hace unos 10 años sí te podían cuestionar, por ejemplo, que una mujer vaya con un pantalón o con terno. O, por ejemplo... que incluyas, ahora ya es más común que no haya el rito católico, pero por ejemplo sí hay este cuestionamiento de... Entonces, si hay un tema de género, por supuesto. Claro. Ahora, volvamos a las prácticas funerarias del Ecuador. ¿Dónde ves que está la expresión más rica, más vistosa de la práctica funeraria ecuatoriana? ¿Dónde crees que está eso? Creo que tiene que ver sobre todo con la población indígena y con la población afro. ¿Y los montubios? Y los montubios, o sea, me refiero con los pueblos, pueblos y las nacionalidades. Ya. ¿Por qué? Porque evidentemente los mestizos estamos más occidentalizados en nuestro pensamiento y podemos empezar a cuestionar más el tema, o cuestionamos menos el tema religioso, católico, ¿no? El rito católico, que es mucho más cerrado, mucho más... estructurado. Sí, el rito cristiano, más, para no decir católico, sino cristiano. Entonces, evidentemente no tenemos esta posibilidad de etnogénesis
que están viviendo los pueblos y nacionalidades del Ecuador, Ya. que es una búsqueda de sus orígenes, una búsqueda de sus prácticas, entonces, que siempre estuvieron ahí, Claro. pero ahora están siendo más reconocidas. Porque lo que tradicionalmente siempre ponemos como ejemplo es el rito funerario, digamos, de Calderón, de los otavaleños, etcétera. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la población amazónica, con los pueblos amazónicos, que tienen otras formas también de expresar el duelo y también los ritos funerarios? Claro, bueno, justamente hay una colega que lo trabajó, que se llama Katy Álvarez. Ya. Ella trabajó el tema del rito y claro, ahí miras en cambio el tema de que yo no soy un experto, pero más o menos entiendo que lo que se hace es, por ejemplo, enterrar a esta persona en donde estaban, donde vivían y donde convivían. Ajá, ajá. Y evidentemente es con muchísima sencillez, o sea, no es con el cuerpo en la tierra. Sí. Ahora no sé qué estará pasando a nivel ya más, si quieres verlo, estatal, porque evidentemente hay un control también del cuerpo Sí. por temas de salubridad, de Claro, salud claro, pública. claro. Lo que nos pasó en la pandemia. Por ejemplo, supuesto, sí. Ajá. exacto. Entonces hay una serie de reglamentos y de cosas que se deben respetar. Claro. No sé a nivel de la Amazonía, del Oriente, cómo se maneje eso. Ujú. Yo supongo que sí debe... Hay fugas en el sistema siempre, Sí, sí, entonces sí. Claro. evidentemente sí debe haber como prácticas que se mantienen, pero es algo que tenemos pendientes de todavía investigar. Hay prácticas que, como te digo, o sea, realmente la investigación en torno a la muerte y a las prácticas funerarias creo que están todavía muy encaminada, muy por encaminarse todavía en el Ecuador. Ha habido como avances importantes y siempre ha habido el interés, pero no ha habido investigaciones que permitan comprender la enorme diversidad que tenemos a nivel del país. Me están preguntando una cosa que me imagino que porque cree que todo lo sabes tú sobre estos temas. ¿Por qué queman los cadáveres, los cuerpos muertos en la India con esa gran fogata? Me pregunta una persona desde la ciudad de Guayaquil. Bueno, entiendo que es como de alguna manera para que llegue esta... Es una práctica que lo que entiendo que busca es de alguna manera purificar el cuerpo, ¿no? Claro, claro, claro. Lo queman en el río Sí, Ganges. Sí, es verdad. Sí es... ahí sí que yo no soy un experto en el tema del hinduismo, de la religión o la religión que practica Claro. Pero solamente una pregunta, no quiero desviarnos la atención, Sí. pero estábamos hablando del tema amazónico, estábamos hablando de la parte de la sierra, pero por ejemplo a mí me gusta muchísimo, me encanta el cementerio de Guayaquil. El cementerio de Guayaquil incluso tiene una serie de esculturas, de cosas. ¿Crees que también eso forma parte de esa cultura funeraria, de crear en el ambiente del cementerio una cierta estética, ¿no? Sí, no, por supuesto. O sea, la cultura, cuando hablamos de cultura funeraria, estamos hablando como de este patrimonio, digamos, arquitectónico, pero también este patrimonio que da sentido a la estructura, porque no puedes entender a un cementerio sin sus dolientes. Claro, claro. O sea, sin las prácticas. Del momento en que tú cortas estas prácticas, estás haciendo que el cementerio sí, probablemente estéticamente es muy bonito. Mira, y ahí estamos viendo lo que se ve claro. en el cementerio de Guayaquil, que hay unas esculturas sí, bien bonitas, no, por ¿no? supuesto. Muy lindas, sí. Es patrimonio nacional. Sí. Entonces, tienes un montón de prácticas que dan sentido a estos espacios. Claro. Si en el momento en que se pierde, ahí está el de Tulcán. Ah, mira, Los otro tema cipreses. pendiente, sí, que es una cosa linda. Sí, ahí es estuvimos verdad. en el 2022 Claro. con claro. Encuentro Nacional. Bueno, tienes un montón de prácticas que dan sentido a estos espacios. En el momento en que no hay estas prácticas, puede ser estéticamente maravilloso el cementerio, pero si no hay estas prácticas no tienes, es un cementerio Claro. muerto. En la O sea, en la práctica, claro, sí, exacto. sí, o sea, sí, estás es verdad, matando a un cementerio. Claro. Ahora, ¿podemos hablar en el Ecuador de patrimonio funerario? ¿Podemos entrar en esa perspectiva, en ese enfoque de un patrimonio funerario que no, puede ser que esté hablando desde la pura ignorancia, que no sea
procesado como parte de lo que del significado que tiene que darle el Estado a eso? Tenemos patrimonio funerario. A ver. O sea, en el Ecuador tenemos el patrimonio funerario arquitectónico, con Ya. el cementerio de San Diego catalogado la parte monumental. Monumental, La sí. parte del cementerio de Guayaquil también la monumental. De acuerdo. Tenemos el cementerio de Azogues, que también es un patrimonio. ¿Ah, sí? Sí, el cementerio de Chirincay es mira, patrimonio. eso no sabía. El cementerio de Cuenca también es patrimonio nacional. Ya. El cementerio de Tulcán, el El de los Azael cipreses. Franco, es también patrimonio. Ahí estamos viendo, los de- que nos siguen por la señal de los YouTube lo cipreses. pueden ver ahí, claro. Sí, entonces tienes un montón de patrimonio. Ya. Ahora, la cuestión que debemos y que deberíamos procurar hacer como sociedad, como Estado, Ujú. es que haya investigaciones en torno a qué significa ese patrimonio, Ya. más allá del mármol de Carrá o la tumba vistosa. Claro, claro. O sea, ¿por qué? Porque el momento en que no se comprende, por ejemplo, la importancia que tiene un rito o una práctica en un cementerio, corres el riesgo de que ese patrimonio desaparezca. Ujú, claro que Por sí. ejemplo, hay muchos cementerios a nivel de América Latina, a nivel de Europa, que son absolutamente vistosos, tienen unas esculturas formidables que te quedas asombrado, pero en cambio no encuentras prácticas. O sea, ya no existe gente que se sigue enterrando ahí. Claro. Y eso no te da, y el problema de eso es que no te da cuenta de las prácticas nuevas que se están dando. Claro. Por ejemplo, es muy bonito visitar San Diego. Sí. Es De interesante. hecho, con Johnny, que es un compañero de trabajo aquí, me comentaba que había un recorrido que se hacía en el cementerio de San Diego. Él había ido, creo que con su familia, y había personas extranjeras, o sea, gringos, Claro. que estaban visitando el cementerio de San Diego. Claro, y entonces, claro, visitas de estos cementerios, Ajá, pero es también que es importante que visites las partes populares, ajá. porque eso te da cuenta de cómo está funcionando la ciudad, cómo está Mm, funcionando el Estado. Estas muertes que también son parte de la violencia, son parte de historias, que te dan cuenta de también de las nuevas prácticas, de los nuevos habitantes que están ocupando esos espacios. ujú. Por ejemplo, yo me acuerdo de una tumba de San Diego que es de una persona afro, por ejemplo, Ya. y que seguramente debe haber sido alguna lideresa porque tenía un montón de arreglos y además un montón de decoraciones, su lápida y agradecimientos. Ah, Porque además eso también pasa, ¿no? Muchas veces en los cementerios hay prácticas que tienen que ver con santos populares. En Ujú. Cuenca tienen, por ejemplo, al padre Crespi, exacto, Grochi, sí, que sí, es un sí, sí. en el cementerio patrimonial de Cuenca, que es una práctica que la siguen haciendo hasta ahora y que es un santo popular. Y te quiero hacer la pregunta porque antes que me acabe el tiempo, cuando nos vimos la primera vez, una de las cosas que me llamó la atención y que efectivamente tú lo tienes muy claro es que no hay cementerios públicos. Hay cementerios comunitarios, la mayoría son cementerios privados, pero no hay cementerios públicos. ¿Cómo es eso? Explícanos un poquito. A ver, aquí en la ciudad de Quito, cuando se da el tema del liberalismo con Plaza, Ya. con el presidente Plaza, se designa que debe existir cementerios públicos, laicos. Ya. Porque en general la muerte había sido manejada por la Iglesia Católica. Claro. Digamos que todas las demás ciudades del Ecuador, por ejemplo, Cuenca, Guayaquil, tienen su cementerio público. Ya. En el caso de Guayaquil está manejado por la Junta de Beneficencia. Sí. Que es semipúblico. Semipúblico, Ya. exacto. En su inicio fue hecha por la gente patricia, gente Sí. con muchísimo dinero de la ciudad. Aquí no funcionó eso. Ya. Aquí San Diego empezó siendo de una hermandad católica, luego pasó a ser cuando llega el liberalismo y les dicen, bueno, ustedes es una hermandad católica, Ya. tiene que entregarnos. Es un debate muy interesante. Sí, sí. Que para eso para otro programa. Sí. Tendrías que invitarle a Leonardo, que es el Sí. experto en eso. De hecho, vamos a tener pendiente eso, por favor. Bueno, la cosa es que llega el liberalismo, les
piden que entreguen los terrenos del cementerio para que sea un cementerio público, y ellos se transforman en una sociedad civil, que es obviamente una estrategia para evitar eso. Aquí en Quito no existe un cementerio público, a pesar de que hubo en su momento varias veces que ha intentado el municipio del distrito metropolitano encontrar un espacio. Yo creo que ahora en estos momentos es imposible. Más difícil, claro, mucho más difícil. Pero lo que ha habido en cambio para de alguna manera solventar esto, son cementerios que son de un manejo mixto. Es decir, son cementerios que son manejados por juntas parroquiales, por comunas, por ejemplo, y tienen esta relación con la iglesia cercana. Por ejemplo, Leonardo hizo una investigación con el cementerio de la Magdalena, que en su momento se pensaba que en su momento fue catalogado como un bien de la iglesia, y ellos en los 2000 más o menos hacen toda una recopilación de las memorias de esta comuna de la Magdalena, y lo que logran encontrar es que en realidad el cementerio fue comprado con dinero de la comunidad. Y recuperan ese bien de la iglesia, o sea, le quitan a la iglesia ese bien. Si me preguntas de esto, fue un liberalismo tardío, por supuesto. Claro. Entonces, fue político, pero por supuesto, claro. Porque a la iglesia no le interesó en Quito, no lograron hacer esto, porque evidentemente la muerte genera ingresos. También es un negocio. Importante, es un negocio, por supuesto, porque hay gente. No he querido hablar de eso, tenía en el libreto tenía el tema del negocio, pero es un tema aparte. Pero tú dijimos que íbamos a hablar de los cementerios del norte de Quito, de la zona de Calderón. Sí. ¿Por qué tiene una particularidad especial esa zona? ¿Qué es lo que lo ves tú? Yo creo que tiene que ver sobre todo porque la zona de Calderón y la zona de Zámbiza es uno de los asentamientos de grandes señores étnicos. Y tiene un contacto directo con la zona de Imbabura. Por eso es su importancia también. Por la zona de comercio. Ya históricamente y arqueológicamente los arqueólogos pueden decirlo más claramente. Mejor, sí. Pero bueno, esa es la importancia. La segundo espacio y lo que nos llevó a hacer esta investigación en su momento con el IMP en 2018 fue que además Calderón es una de las parroquias más grandes del distrito metropolitano. Creo que es la parroquia más grande del Ecuador. Sí. Es una parroquia bastante grande. Sí. Pero aún así siendo grande tiene un montón de diversidad interna, ¿no? Porque además tienes una migración afro, tienes una migración mestiza, tienes una construcción, o sea, incluso la constitución misma de la parroquia políticamente y eclesiásticamente fue compleja porque fue en una etapa de transición del conservadurismo al liberalismo, entonces fue compleja. Sí. Entonces, y ha habido otro tipo de migraciones, además, que por ejemplo en su momento la migración de ciertos sectores de cubanos que venían para acá se instalaban ahí, ahora de venezolanos, y entonces, y mucho antes o mucho más atrás de colombianos. Así es, e incluso tienes ahora en cambio la migración interna que salen a España y mantienen vínculos con la población que se encuentra ahí. Entonces, por ejemplo, tienes a familias que, por ejemplo, se dedican al bordado en Llano Grande. Yo la trabajé más a esta área de Calderón, que tienen talleres que son binacionales, que trabajan en España y trabajan en Ecuador. Y para cerrar, porque se nos va el tiempo, Daniel, incluso supe en algún momento, estaba buscando el dato pero no lo encontraba, de personas ecuatorianas que migraron a España, que han pedido que si mueren les entierren en su tierra, que era Calderón. Sí, no, por supuesto. O sea, tienes eso, incluso yo me acuerdo en algún momento lo recopilamos en Facebook. Gente que, por ejemplo, hacía funerales. No te estoy hablando de pandemia, por favor, eso fue esa parte. Esto es anterior. Que, por ejemplo, tomaban fotos hacían altares o espacios donde, por ejemplo, mientras la familia estaba
teniendo sus oraciones o el velatorio de la persona, ellos estaban en España haciendo también eso. Ajá. De manera simbólica, digamos, con una fotografía de una persona y decían... Sin vía Zoom. Sin vía Zoom, no, ya. todo solo con publicaciones Sí. de redes sociales. Claro. O sea, por eso te digo anterior. Ya ahora, por ejemplo, en todos los velatorios de la mayoría de las salas de velación de la ciudad te ofrecen transmisión vía YouTube para que lo vean. No, de hecho yo he estado en unos 2 o 3. Claro, entonces... Sí. Claro, pero ahora para cerrar nos queda apenas un minuto nada más, Daniel, y esta es una pregunta que obviamente puede provocar cualquier cosa. Yo te pregunto y te pongo a reflexionar, ¿cómo te gustaría morir? Supongo que me gustaría morir sin dolor. No, o el dolor, eso es pedir, eso sería una muy buena muerte, pero no. Yeah. A mí me gustaría morir con la sensación de que por lo menos ese día cumplí con las cosas que tenía que cumplir. Yeah. Pero siempre hay muchas cosas que No, cumplir. pero me refiero a tú que... tienes unas 2 o 3 cosas en la vida que cumplir. Ajá, o sea, por ejemplo, me refiero como que no me enojé con nadie, que me fui tranquilo, que disfruté de mi comida, que hablé con las personas que quedé en hablar ese día. A eso me refiero. O sea, tener una buena despedida. Tener una buena despedida. O sea, si, por ejemplo, me toca morirme en un accidente automovilístico, que nadie diga como, oye, él me dijo que... No, o sea, como que... No dejar pendientes. No dejar pendientes. Ojalá sea así, claro, no lo sé. Ojalá uno pudiera tener todos los pendientes como un checklist, este está, y ahora me puedo morir. Difícil. Ya. Claro. Pero yo realmente, como quisiera, tal vez lo que sí te puedo decir es que yo ya tengo mi lista de reproducción para qué es lo que quiero que me toquen en mi velatorio. Sí, no, yo no quiero que me pongan música ambiental. ¿Y dónde quisieras ser enterrado o quieres ser incinerado? ¿Cómo sería? Eso sí es una pregunta. Yo sí quisiera ser enterrado. Ya. Pero por temas prácticos, creo que la incineración es como el camino que seguramente mi familia va a elegir. ¿Y si esas cenizas están, dónde quieres que estén esas cenizas? Sabes que lo he pensado mucho. Ya. Creo que por temas, ahora sí, de afectivos y demás, justo que mandaste este saludo de los elegidos, por ejemplo, tendrían que ir a México, probablemente en algún espacio de Oaxaca, y que se tomen un mezcal en mi nombre. Tendría que ir también a algún espacio donde yo he trabajado, por ejemplo, podría ser Llano Grande, y que en cambio se tomen una chicha con tortillas y que bailen. Que hagan una fiesta. Claro. Y de ahí el otro tendría que ser seguramente Argentina, y que se manden alguna samba y se tomen un vino y empanadas. Claro. Eso. Gracias, Daniel, de verdad ha sido una rica conversación. Gracias a los comentarios, gracias a los mensajes, las sugerencias de preguntas, algunas se quedan colgadas, pero ha sido una grata conversación, Daniel. No, muchas gracias a ti, Orlando. Gracias. Este es un tema por el que podemos seguir conversando. Ha sido interesante conversar con Daniel Rivera a propósito de esta cultura funeraria y también de lo que hace la red, por supuesto, en este caso, que nos queda corto el tiempo para hablar de todo lo que tienen pendiente, lo que hacen, lo que proyectan, lo que planifican. Y aquí, por supuesto, es una de las cosas que siempre diremos, este espacio es para pensar en voz alta. Y volveremos aquí en otro relato. Cuídense mucho. Chao. Yo quiero que a mí me entierren